Vamos a responder la pregunta, ¿cuál es el animal terrestre más rápido del mundo? La respuesta correcta es el guepardo, más conocido como chita. Puede ir hasta 115 kilómetros por hora. Allí lo vemos, ¿eh? Wow. Qué lindo animal, por supuesto. Ahora, no es el animal más rápido en el mundo, porque tenemos, por ejemplo, el halcón peregrino, que alcanza los 360 kilómetros por hora, obviamente en el aire, evidentemente, y en el agua, el tiburón maqui, 124 kilómetros por hora. Mirá vos, dentro del reino animal, los más rápidos. Pero a propósito de la velocidad y de esto que estamos hablando con Matías, me interesa saber comparaciones. Porque si hablamos del hombre más rápido del mundo es Usain Bolt. Seguro. Una fiera. Hay que estudiarlo ese hombre. Que va creo que a 38 kilómetros por hora, creo, aproximadamente. Pero no Caro me va... si con doping o sin doping. Matías, por favor, Matías. Eliminemos ese concepto. No, igual está limpio. Igual el es hombre el más está rápido. Limpio. Es el más rápido, exactamente. Caro, comparaciones, quiero más. Claro, no, Germán, Connie, yo. No, porque recién estábamos viendo que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Decimos, es rápido, pero ¿cuán rápido? Yo la verdad es que si no tengo un ejemplo de la vida cotidiana, no me doy cuenta. Por eso este tape creo que nos va a servir a muchos. Veamos el tape. Según dice la teoría de la relatividad, elaborada por Einstein, nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío, cuyas ondas viajan por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Para hacernos una idea, en un avión solemos viajar a tan solo 0,3 kilómetros por segundo, o sea, 1.000.000 de veces más lento. Veamos otros ejemplos. Si emprendiésemos un viaje hacia la ciudad de Mar del Plata y el punto de partida fuese el Obelisco, tendríamos que recorrer 415 kilómetros hasta llegar a la Ciudad Feliz. Ahora bien, uno de los autos más rápidos hasta el momento puede alcanzar una velocidad de 434 kilómetros por hora. Eso significa que a esa velocidad el auto tardaría 57 minutos en llegar a Mar del Plata. Pero si ese auto pudiese viajar a la velocidad de la luz, o sea, viajar a 300.000 kilómetros por segundo, solo tardaría 1,38 milisegundos en llegar. Pongamos otro ejemplo. En Japón, el tren bala alcanza una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y tarda 2 horas y 15 minutos en recorrer los 453 kilómetros que hay entre la ciudad de Tokio y la ciudad de Kioto. En cambio, un tren que pudiese viajar a la velocidad de la luz tardaría 1,51 milisegundos. Otro ejemplo un poco más humano es el atleta olímpico Usain Bolt, quien ha marcado el récord mundial de correr 100 metros llanos en 9,58 segundos, lo que significa una velocidad media de 38 kilómetros por hora. Pero si el hombre fuese capaz de alcanzar la velocidad de la luz, ¿cuánto tiempo tardaría en recorrer los 100 metros? La respuesta es 0,33 microsegundos. Apenas unos microsegundos más de lo que tardó el superhéroe más rápido del mundo del cómic, Flash. Para salvar a la humanidad de una bomba nuclear, logró recorrer casi 40 millones de kilómetros a la velocidad de 4 trillones de kilómetros por segundo, superando con creces la velocidad de la luz. ¿Cómo hace Flash? Matías, ¿cómo hace? Va más rápido que la velocidad de la luz cuando dijimos que eso es imposible. Y para eso está la ficción, ¿no? Perfecto, ya está. Ahí me lo explicó. Es ficción, es ficción. Viste que igual dicen que la realidad supera muchas veces la ficción. No es en este caso. No la realidad nunca va a superar esta ficción. Por lo menos hasta donde entendemos, no. Bien, o sea que cuando yo miro la Guerra de las Galaxias y digo, bueno, lo veo a Han Solo que dice, vamos a pasar a la velocidad de la luz. Imposible. Por lo menos hasta la física que entendemos hoy en día. Ahora, ¿quién te dice que en 100 años hay una revolución donde nos damos cuenta de que entendimos todo mal? Nunca se sabe, nunca se puede ser tan soberbio como decir, no, ya entendemos todo y seguro que lo de Han Solo está mal. Bueno, en una de esas, quién sabe, ¿no? Siempre hay que estar abierto. Y desde la teoría de la relatividad y de la velocidad de la luz, por ahí se lee en algún lugar que espacio, tiempo y que por ahí podemos pasar a otra dimensión. ¿Eso en algún momento existirá? ¿Se estudia? ¿O es ciencia ficción? Hay un montón de alternativas posibles a la estructura global que puede tener el espacio-tiempo, la teoría de la relatividad general, por ejemplo. Pero incluso, digamos, esa noción de causalidad que les introduje,
decir que hay una velocidad máxima, que en particular la luz se mueve, etc. Eso incluso está incorporado en la teoría de la relatividad general cuando estudias la estructura del espacio-tiempo. O sea que es una noción que en cualquier teoría elemental de la física que vos estudies, cuando estás estudiando moléculas, cuando estás estudiando altas energías en un acelerador de partículas, cuando estés estudiando cualquier cosa, tienen incorporadas esta noción de causalidad que les estuve contando hoy. ¿Me podés explicar la fórmula de Einstein, por favor? La fórmula de Einstein. E igual mc al cuadrado. Dale, vamos a Porque escribirla. yo cuando la vea quiero sentirme mejor. Parte. Quiero sentir Es que, ya la que sé. lo estoy comprendiendo de una manera diferente, ¿verdad? Ahí está, borramos. Aunque, o sea, no, obviamente no puedo contar. Tengo algún concepto básico y sobre todo con lo que estamos hablando. Pero No puedo contar en me 2 segundos qué es la fórmula No, de bueno, igual al obvio. seco, pero digamos, puedo por lo menos meterla dentro del contexto de lo que estuvimos charlando hoy, Sí. ¿no es cierto? Bueno, esta fórmula, para el que no, seguro la mayoría de la gente la debe haber visto escrita, pero para el que no la vio escrita, Es tan sencillo esto y es tan difícil todo lo que encierra, ¿no? esta es la energía en reposo de una partícula que tiene masa, su energía, ¿sí? Esta es la masa de la partícula que está en reposo y esta es la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, multiplicada 2 veces, ¿está bien? 300.000 kilómetros por segundo multiplicado por 2. Multiplicada 2 veces, elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta fórmula te dice que la energía en reposo de la partícula, por el simple hecho de existir y tener masa, tiene un montón de energía, incluso estando quieta, ¿sí? Entonces, así como hablábamos antes de que el tiempo ya no es una noción absoluta, la manera de medir distancias tampoco es una noción absoluta, etc. Bueno, ahora la masa tampoco es una noción absoluta. Es decir, antes de Einstein se pensaba, bueno, si un cuerpo tiene una determinada masa, va a tener siempre esa masa, independientemente de cómo choque, cómo interactúe, cómo se mueva, cómo se rompa. A lo sumo se puede romper en 2 pedazos con la mitad de la masa, pero siempre la masa se va a conservar en todas las interacciones. Bueno, a partir de la relatividad especial, ¿esto qué quiere decir? De introducir estas nociones de causalidad en el espacio-tiempo, en la mecánica, uno ve que efectivamente el concepto de masa no es absoluto. Que en una interacción yo puedo tener partículas masivas que se destruyen y se convierten en partículas no masivas, como fotones, como la luz, por ejemplo. Si puedo tomar un electrón y un positrón, son 2 partículas microscópicas, se destruyen y producen luz. Eso puede pasar. Y dijimos que el electrón tiene masa y la luz no tiene masa, ¿sí? Entonces yo voy a estar transformando en la energía del reposo de estas partículas, que es esta de acá, en energía pura para partículas que no tienen masa, como el fotón. Y si uno hace la cuenta, esta energía de acá, toma 300.000 kilómetros por segundo, lo eleva al cuadrado y lo multiplica por la masa de una partícula, aunque sea una partícula chiquita, se da cuenta que esta energía es monstruosa. Enorme, enorme, enorme. Entonces, esto se descubre antes de la Segunda Guerra y ahí es cuando algunos físicos como Einstein, por ejemplo, se empiezan a preocupar y dicen, bueno, pará. Acá tenemos una tecnología que quizás es capaz de producir una energía monstruosa simplemente haciendo una transformación nuclear. Entonces ahí le advierte al presidente de Estados Unidos, una carta famosa, che, ojo que los alemanes pueden estar mirando esto. Pónganse a ver si ustedes también nosotros podemos también construir esto, porque si no, por ahí es el fin de la humanidad. Y así surge la bomba atómica y también el desarrollo pacífico de la energía nuclear. Uno puede pacíficamente usar estas cuestiones de la relatividad, es decir, que la masa contiene en reposo una cantidad enorme de energía que se puede transformar en energía pura sin masa, en fotones, por ejemplo. Se puede usar eso para producir energía de forma pacífica para iluminar este estudio, por ejemplo. En Atucha, en Argentina, tenemos plantas nucleares. Bueno, y por eso, a ver si voy entendiendo, por eso también decimos que un cuerpo, nosotros, somos masa, somos una nave. Sí. Necesitaría una energía imposible como para poder trasladarnos a la velocidad de la luz. Exacto, eso es exacto. Como les decía antes, como tenemos este límite en la causalidad que nos dice, che, nada se va a poder más rápido que la luz, porque si se moviera más rápido que la luz, llego a la paradoja de que maté a mi padre, por ejemplo. O sea, mis leyes físicas van a tener que tener incorporación. En particular, cuando vos le pones estas transformaciones de Lorentz, que yo te decía, esta varita mágica, se la meto a la mecánica, ¿sí? Es decir, a las leyes que describen el movimiento de las partículas, en particular me sale que en una partícula en reposo tiene esta energía y me sale que si yo quisiera cambiarle la velocidad de una partícula para llevarlo hasta la velocidad de luz, voy a necesitar una energía infinita. Es decir, yo voy a ir agregando energía, va a estar cada vez más cerca de la velocidad de luz, pero nunca va a llegar. Yo agarro un objeto, vamos a poner un avión. Sí. Un avión que tiene su masa, su peso, su forma. Exacto. Entonces yo le pongo un motor, le pongo turbinas, Sí. genero energía y eso lo puedo mover. Lo puedo mover a 300 kilómetros por hora. Ponele, sí. ¿Verdad? O 1000 kilómetros por hora, Exacto. típicamente un avión. Exacto. Ahora, la energía que yo tendría que generar para que en vez de moverse a 300 kilómetros por hora se mueva a 300.000 kilómetros por segundo,
no. Es infinita. Es infinita. Eso quiere decir si que no lo puedo conseguir. Llega un punto donde yo le voy agregando energía y va a 0,99 veces la velocidad de luz, a 0,999, pero para llegar a la velocidad de luz necesitaría energía infinita, porque cada vez más la cantidad de energía que le tengo que poner. O sea, con lo cual, bueno, como no tengo una fuente de energía infinita, porque no tengo infinito combustible, no me entra en la cabeza la noción de infinitas turbinas, entonces no puedo. Siempre la velocidad de luz es un tope máximo, en mi cota máxima. Y Matías, ¿qué es la inercia? Porque cuando se habla de masa, se habla de inercia. De masa inercial, sí. Bueno, la inercia es, si querés, como lo conté un poquito antes, por ahí lo dije muy rápido, una noción bastante intuitiva de si algo tiene mucha masa inercial, cuando yo le aplico una fuerza me cuesta mucho moverlo. Es esa idea de que aplicándole una fuerza a un cuerpo con poca masa y un cuerpo con mucha masa, al que tiene poca masa lo voy a mover mucho, al que tiene mucha masa lo voy a mover poco. Es esa idea, esa es la masa inercial. Antes, cuando hablábamos de la masa, hablábamos de Biloni. Pero bueno, era en otro Vicente, tiempo. claro. Perfecto. Volvemos a la ficción, chicos. Atención, porque hay cosas que nos disparan. Una pregunta inicial, la del programa, que tiene que ver con la velocidad de la luz y por qué no se puede ir más allá de esa velocidad. Pero también nos gusta ir por otros lugares que tienen que ver con la luz. Cristian, por ejemplo, se fue a investigar con respecto a las luciérnagas, que tienen luz, por supuesto, ¿verdad? Sí, de hecho nos fuimos recién al corte con una trivia del reino animal. Así que hablamos sobre un bichito que tiene su luz y nos contaron muchísimas cosas. María Gabriela Lagorio nos explicó qué onda las luciérnagas y aprendimos muchísimo, fíjate. Estoy con María Gabriela Lagorio, doctora en química. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por recibirme. La primera pregunta que le hago es ¿por qué las luciérnagas brillan? Bueno, las luciérnagas brillan en su abdomen y en su colita como una señal de comunicación entre machos y hembras, fundamentalmente. Y tiene un patrón de brillo intermitente, prende y apaga, y así va, digamos, revoloteando, y la hembra que observa esa intermitencia, bueno, si le gusta, el macho responde con un patrón de brillo acorde, digamos. Entonces permite establecer una atracción. ¿Cómo emiten la luz? Bueno, es un proceso de quimiluminiscencia, o sea, hay una reacción química entre un compuesto que tienen en el abdomen que se llama luciferina y el oxígeno, y en esa reacción química desprenden luz. Y al hacer entrar más o menos aire pueden regular el ritmo con que prenden y apagan. ¿Hay otras formas de emitir luz? Bueno, sí. Esta que tienen las luciérnagas, que es por reacción química, se llama quimiluminiscencia, y en particular, por ocurrir en organismos biológicos, bioluminiscencia. Hay otras formas que son la fluorescencia y la fosforescencia. La quimiluminescencia, a ver, en cosas cotidianas, para hacerme una idea yo, ¿en qué la podemos encontrar? Este es un clásico ejemplo de quimiluminiscencia porque tenemos un tubito interior que tiene un compuesto, oxalato de difenilo, y por fuera hay peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Cuando yo rompo el tubito que está interiormente y hago que se mezclen los dos líquidos, se produce una reacción química y se desprende luz. Esto es parecido a la luciérnaga, entonces. Claro, en la luciérnaga lo que se mezcla es la luciferina con el oxígeno. Perfecto. Fosforescencia no se encuentra tanto en la naturaleza, pero son las típicas estrellitas o stickers en la estrellita. Por ejemplo, hay un compuesto que absorbe luz, ¿sí? Y luego, como queda con... La luz es energía, entonces cuando un compuesto absorbe esa energía, después la tiene que liberar. Y la libera como luz. Entonces yo apago la luz y sigo viendo cómo se va soltando la luz de la estrellita en forma lenta. Tarda un poquito. Tarda un poquito. ¿Y animales que sean fosforescentes hay? Animales no conozco fosforescentes, sí fluorescentes. ¿Y qué es la fluorescencia? La fluorescencia es un proceso parecido a la fosforescencia, necesita luz, pero es mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una serie de colorantes que están absorbiendo la luz negra o ultravioleta
y están desprendiendo luz de un color que acá vemos desde el azul hasta el rojo. ¿Y animales fluorescentes sí hay? Animales sí, acá tenemos por ejemplo plumas de pájaro, amarillita. Tenemos por ejemplo acá un escorpión. Esas son entonces las 3 maneras de emitir luz. De emitir Fluorescencia, fosforescencia y quimiluminescencia. Quimiluminiscencia. Bueno, María Gabriela, muchas gracias. Bien. Gracias a vos. Muy claro. Me voy Con sabiendo gusto. mucho ahora. ¿Por qué las luciérnagas emiten luz? Lo explicó la doctora. Excelente, Cristian. Me gusta que estés así tan atento y que estés participativo. Obvio. Bien, está tomando. Hoy está más expectante. Hoy te veo tranquilo. Es un tema complejo este. Exacto. Es un tema complejo que estoy tratando de entender y lo entendí muy bien. Lo único que yo sabía, perdón que te tenga que contradecir, hay un hombre que es más rápido que la velocidad de la luz. Mohamed Ali decía que el tipo podía prender la luz de la habitación, la prendía, se acostaba en la cama y cuando estaba acostado se prendía la luz. Mirá. No, tenía un más problema de electricidad de la casa, me Un parece. tipo rapidísimo, Cassius Clay. Sí. Bueno, Porque tenía un delay importante en la conexión eléctrica, ¿no? Había mucha humedad. hay humedad. Si no, no se entiende. Bueno, obviamente que esto tiene que ver con otro programa, no en este puntualmente, pero tenemos un físico importante, le quiero preguntar. La famosa máquina de Dios, que en realidad es un colisionador de hadrones. Un colisionador de hadrones, sí. Sí, efectivamente es una máquina, está construida en la frontera entre Suiza y Francia y tiene un tubo que tiene una longitud de unos 27 kilómetros, es una cosa muy, muy grande. En ese tubo hay todo un arreglo de imanes que se disponen para poder acelerar partículas, ¿sí? Y llevarlas a la mayor velocidad posible. Casi a la velocidad de la luz. Casi a la velocidad, para hacerlas chocar, ¿sí? Porque haciendo chocar partículas las rompes tanto que lográs ver la estructura interna que tiene la materia y así, bueno, estudiás cuáles son las leyes que determinan. Como el Big Bang, por ejemplo. Por ejemplo, estudiar cómo era la materia cuando las densidades de energía eran muy altas, como en ese choque, etc. Ahora, justamente en ese ejemplo, donde lo que se hacen colisionar son protones, esos protones se aceleran tanto, que se logra llevarlos a 0.99 y no me acuerdo cuántos 9 veces la velocidad de la luz, ¿sí? Pero nunca la velocidad de luz. Los protones tienen masa. ¿Por qué tienen masa? Los protones son los que forman las moléculas de nuestro cuerpo, por ejemplo, de cualquier material, y tienen masa. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Bueno, me quedé pensando, acá podríamos hacer un colisionador de ladrones, pero sería otra cuestión. No. Vamos a irnos a una pausa y enseguida venimos con más. Y no te vayas porque hay algunas cuestiones, más allá de las conclusiones, que son realmente muy interesantes. Ya venimos.